Hola, ¿qué tal? Es un gusto enorme para mí y una alegría el estar grabando el primer capítulo de una serie, esperemos que muy larga, de este podcast, con el título de El mismo Dios. Todos me conocen como tía Mirna, ya que tengo más de 100 sobrinos. En realidad ya he perdido la cuenta y de hecho se siguen sumando. Esa es una alegría enorme en mi corazón, porque independientemente de tener a mis queridos sobrinos de sangre, también tengo a mis queridos sobrinos de corazón. Entonces me vas a identificar como tía Mirna. Para ti también puedo serlo. Entre las grandes bendiciones que Dios me ha dado ha sido el estarle sirviendo, y este es el objetivo de este podcast. El mismo Dios que abrió los mares, el mismo Dios que le dio de comer a su pueblo, ese mismo Dios ha sostenido a muchos de sus hijos en la actualidad. Y esa es la finalidad, que las personas que estén aquí puedan dar veracidad a esos milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Personas que han vivido situaciones difíciles y Dios las ha levantado. Pero también este podcast es para ti. Para ti que el día de hoy estás pasando por el dolor de perder a un ser querido. Para ti que perdiste tu trabajo. Para ti que tal vez estás siendo traicionado por las personas que amas. Para ti que te acaban de diagnosticar una enfermedad incurable o alguno de tus seres queridos, que no sabes qué hacer, que no encuentras consuelo. El día de hoy conocerás un testimonio que te podrá ayudar a encontrar ese consuelo que necesitas. Así que, sin más preámbulo, presento a ustedes a una mujer que tiene una larga carrera en esta vida como hija de Dios, que es muy querida por muchos en la comunidad cristiana, porque ella es consejera de muchas, yo la primera, y ella siempre, con la sabiduría que Dios ha puesto en su vida, nos lleva a los pies del Señor. Y ese mismo Dios que la ha levantado a ella es el que nos levanta a nosotros. Así que bienvenida. Además, es mi querida cuñada. Bienvenida, Ruth. Hola, Mirna. ¿Cómo estás, Ruth? Bendito sea Dios, como siempre, bendecida, alegre y muy orgullosa de ser la que inicie este sueño. ¡Eres mi madrina! Bueno, ahí estamos y de verdad agradezco mucho la distinción, y yo sí quisiera que esto impactara no solamente por quienes nos conocen, por quienes nos ayudarían, nos echarían porras, que principalmente son nuestra familia, pero yo creo que el sentido de este proyecto es un poquito más profundo, y es el de compartir cómo ese mismo Dios ha sido fiel durante todo nuestro Así es. tiempo que hemos caminado con Él, aún en las circunstancias más difíciles como tú las has mencionado. Así es. Antes de iniciar, Ruth, para que te puedan conocer más, quiero compartir con todos nuestros amigos un texto que dice en Marcos 5:14, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y creo que ese es el caso que podemos compartir el día de hoy. Ruth, cuéntanos cómo empezaste en tu vida como hija de Dios. Bien, antes de que comencemos esta narrativa mía, yo también quisiera compartir un versículo que para mí es bien importante, eh, dando un poquito más de énfasis en lo que tú estás diciendo, no porque no lo tenga. Dice, venid, el Salmo 66:16, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Esa es parte de mi vida, esa es parte de mi testimonio. Chicos, yo conocí al Señor cuando tenía más o menos como 11 años, circunstancias que se fueron presentando en mi vida, pero desde que era yo más chica, más o menos ahí en esa edad, Mirna, yo siempre tuve en mi mente el pensar que Dios me tenía preparado cosas especiales, de verdad. Yo decía, Señor, bueno, en mi mente de niña, y decía, hay algo especial para mí, yo voy a tener experiencias que probablemente no sean tan comunes, no sé por qué lo sentía, era yo una niña. Era una niña. Y sí, la primera experiencia es que a los 13 años yo conocí del Señor, a través de la labor hermosa de mi abuela paterna, que ella fue la que me llevó a los pies de Cristo. A los 13 años conocí al Dios verdadero, al Dios de mi vida, y entonces entregué mi corazón, mi vida, y dije, este es el principio de esas cosas que serán realidad en mi vida y que serán
diferentes, porque muchos, déjame decirte que muchos llegan al Señor ya muy grandes, o inclusive algunos viven su vida como hijos de familias cristianas, pero no tienen esa comunión o esa entrega con el Señor hasta ya más grandes. Pero yo de 13 años, gracias a Dios, conocí al Señor. Bien pequeña. Ese fue el inicio. Sí, después el Señor me dio, bueno, a través del tiempo, el Señor me dio un esposo transformado también por Él. Esa es otra situación que no dejo de agradecer a Dios, porque hasta estos momentos el Señor sigue sosteniéndonos a mi esposo y a mí en el camino y dándonos fuerzas para seguir adelante. Y después, otra situación muy especial que no todas tenemos, el de ser madre, tú lo contabas ahorita. No todas tienen el gusto, aún hijas de Dios o no hijas de Dios, de ser madres, y algunas anhelan. Entonces es algo que Dios me dio a mí también. Y bueno, ¿qué puedo decir más? Muchas otras bendiciones, pero la plática creo que es respecto a mi entorno familiar y Así mi es. experiencia con el Señor. Así es. Yo estoy segura que en tu larga vida como cristiana has tenido muchas experiencias y muchos testimonios que podrían ayudarnos. Pero sí quiero enfocarme o queremos enfocarnos más, tal vez a uno de los más fuertes que viviste. Sí, sí, Mirna. ¿Realmente piensas que la presencia de que alguien muera en tu familia, pues lo piensas para más tiempo? No piensas en una familia que recién se forma. Yo tenía 28 años entonces, mi esposo tenía 31, cuando uno de nuestros hijos, el varón, es llamado a la presencia de Dios. Realmente piensas en muchas cosas, pero nunca piensas que sea un hijo el que ya no vaya a estar, el que ya no continúe su vida dentro de tu familia. Entonces, esa es otra experiencia que marcó y ha marcado nuestra vida. Sinceramente, la de Abel, la mía y la de mis hijas. 3 hijas, 3 hijos, Karen, la mayor de 4 años y medio, Isaí, de 3 años y medio, y Anabel, que en ese entonces tenía 11 meses de nacida. Bien, pues ahí está, la primera situación y prueba que fuerte el Señor presenta en nosotros. No te puedo decir qué esperaba yo. Yo veía a mis hijos crecer, realizarse, que sirviéramos juntos, que hiciéramos muchas cosas juntos, pero había algo ahí que iba a marcar una diferencia en relación a muchas otras familias que no han tenido este tipo de dolor ni este tipo de encuentros que el Señor permite en tu vida. Nuestra vida a veces es, lo decimos coloquialmente, como la rueda de la fortuna. Algunas veces nos toca estar arriba y a veces nos toca estar abajo. Y cuando estamos arriba somos felices, la emoción y todo, y decimos, todo es miel sobre hojuelas. Pero cuando nos toca estar probados en la parte de abajo, cuando nos toca tocar suelo, esa es la situación en que nosotros decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que nos va a sostener? Bueno, Oh, ¿me puedes contar, tu niño estaba enfermo? ¿Ya tenías algún antecedente que te pudiera preocupar para poder vivir esto? ¿O cómo llegó esta situación? no, la situación se mostró así en los años 90, aquí principalmente en México. Estaba muy fuerte mm, viral, que era el sarampión. Entonces, pues, como todos niños, vamos, tenían que presentar, en esa edad tenían 3 años y medio, 4 años, era en la edad en que los niños empiezan a tener esos encuentros con las enfermedades o con estas situaciones virales. Y todos pasamos. Entonces, recuerdo que fui con un médico y me dijo: "Mire, señora, no, es varicela". Hasta ahorita no sé si fue varicela, si fue el sarampión, yo creo que fue el sarampión. Dice: "No se preocupe, todos pasamos por esto. Usted no tiene mucho que preocuparse, los cuidados naturales que debe tener una persona o un niño para pasar esta situación". Y ya, eso es todo. Bueno, tú confiando en las palabras de un conocedor Ujú. y dices: "Okey, entonces lo aíslo, lo cuido, lo atiendo, que no ande aquí y allá". Resulta que Karen y él, los 2 tuvieron, esa ¿Ese enfermedad virus? viral,
¿sí? Ujú. Y dice, vaya, no pensamos que fuera a ser más fuerte, cuando en eso él empieza a convulsionar. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué sucede aquí, no? Entonces ya fue cuando nosotros empezamos a ver esto no es normal, lo Claro. llevamos a un hospital, lo atendieron y dijeron, sí, es algo de su garganta, en fin, situaciones así. Y bueno, pues tranquilos, todo tranquilo. Pero el niño no despertaba, no reaccionaba. Y entonces fue cuando, ¿De la convulsión no regresaba? sí, no regresó, ya no regresó. Me dijeron, no, no, pues es algo de su garganta, le afectó. Y bueno, entonces fuimos a ver a un médico pediatra, porque habíamos visto un médico en un hospital General. general. Y entonces el médico le hizo algunas pruebas y dice, el niño tiene encefalitis, esa rigidez de cráneo, esa rigidez de su cuerpo, ese ya no hay reacción, y dijimos, encefalitis. El especialista, neurólogo, después ya fue canalizado con un neurólogo y dice, es una encefalitis viral a causa de sarampión o varicela, que le llegó el virus a su cerebro. Entonces, ¿Cuánto tiempo pasó de esto? esto lo detectamos un lunes y el jueves estábamos ya en la funeraria con el cuerpo de nuestro pequeño Caray, muy Isaí. rápido. Sí, fueron 4 días prácticamente donde tú dices, ¿qué pasa, no? En Habíamos, 4 días cambió tu vida. sí, habíamos ido al templo el domingo anterior al lunes, que se puso enfermo, habíamos estado bien, tranquilos y todo, y dijimos, bueno, esto tiene que pasar. No fue así. Te imaginas, piensas, ¿no? Bueno, está la niña que también está en la misma situación, ¿Qué edad tenía Karen? 4 años y medio, 4 años. Muy y chiquita también. dices, sí, entonces dices, bueno, ¿qué sigue, no? Entonces, y ya, a uno que al hacerlo un poquito más, no drástico ni dramático, pero sí más doloroso para nosotros, fue que a la semana de que habíamos, ya sepultado a Isaí, las cosas, empieza Anabel con Ajá. los síntomas, Anabel, ¿qué edad tenía? 11 meses, Era y una bebé. volvemos con los médicos y dicen, es sarampión o varicela. Qué susto. Y entonces dicen, es más pequeña, es un bebé, ¿qué sigue? Pues Karen y Anabel pasaron como muchos niños ese transcurso de esa enfermedad viral y ahí están mis hijas. Pero ya sin ninguna consecuencia Sí, mayor. no, bendito sea Dios que no. Ruth, quiero retomar esos momentos hasta donde tú me lo permitas, que viviste en esos días, que no sabías en realidad qué estaba pasando. ¿Cómo, cómo te enfrentaste a tener que despedirte de tu niño? Bueno, para comenzar, nosotros, aunque jóvenes, bien confiados en que siempre la voluntad del Señor es perfecta, es bien fuerte pensar cuando tú piensas de una manera y que tú consideras que hay algo bueno en todo esto y que resulta que en tu corazón de madre dices, no, 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 ¿qué pasó? No. Entonces, primero aceptar que dices, bueno, ok, la voluntad de Dios es perfecta. Esa es la primera situación. En segunda, pensamos, eh, pues Abel y yo, de alguna manera, no es una pérdida, porque la mayoría de la gente que tiene un deceso en su familia, dicen, lamentamos la pérdida. Y yo quise entender en ese entonces, decir, es que no consideremos que es una pérdida. Es duro pensar que no es una pérdida porque en sí ya no lo vas a ver aquí, no va a estar contigo, no va a crecer en el caso de mi hijo, pero no era considerarlo pérdida porque el apóstol Pablo me recuerda, siempre me está recordando que es ganar, morir es ganar. No sé si la situación sea entendible para todos, porque tú puedes decir o ustedes pueden pensar, ¿cómo es que morir es ganar? Pero sí, si estás en el Señor, el morir es ganancia porque ahí estarás ya presente delante del Señor
y realmente la situación no la quisimos considerar como pérdida, sino pues era un anticipo. Ya, Señor, ya uno de nuestros hijos ya está ahí contigo. Cuando a veces hay aquí mamás que todavía sufren porque sus hijos ya son grandes y no son del Señor y dicen, yo no quiero ni pensar en el día que Él parta porque no sabemos a dónde va a estar. Nosotros ya teníamos, si quieren verlo así, la seguridad de que Isaí nos está esperando. A veces, Ruth, algo que me llama la atención mucho es que como cristianos se quita esa sensibilidad al dolor. Creemos que el estar cerca de Dios nos volvemos inmunes, y no es así, claro, No, de ninguna manera. Tenemos ese consuelo, esa paz, esa seguridad, como tú lo dices, pero no deja de doler, sin duda definitivamente. alguna. Y hasta ahorita el hablar de Él, te decía, antes decía yo, no sé si mis emociones van a estar calmaditas y no brotará una lágrima, porque pues es una situación que no es fácil, no es nada fácil para todos los que la hemos vivido. Abel y yo no somos los únicos, realmente, ni seremos los últimos. Habrá gente o hay gente que en estos momentos está teniendo esa lucha y decir, bueno, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tocó esto, no? O ¿cuál es la idea de que yo sea probado de esta manera? Realmente nuestras reacciones han sido siempre el esperar en Él. Todo lo que viene a tu vida, bien lo conocemos como hijos de Dios, todo lo que viene a tu vida va a ser para alguna situación de crecimiento y de fortalecer tu fe. Entonces, si tú aprendes la lección, aunque sea dura, pues ya saliste aprobado, ¿no? Querida, ¿y en algún momento le reclamaste a Dios que se llevara a tu niño? ¿En algún momento te enojaste con él? ¿Salió tu parte humana peleando con tu fe? Quiero decirles, y varios de los que aquí están presentes me conocen, que yo no soy de buscar, ¿cómo se dice?, pelea, ¿Pleito? ni de responder, ni de ser, enojona. Yo creo que necesitarían ponerme en una situación muy difícil como para que yo reaccionara así. Entonces, no reaccioné al enfado con Dios. Más bien les quiero comentar qué pasó en mi vida. Pasó la impotencia, la culpa de haber dicho, de haber minimizado como hizo el doctor. No lo culpo a él de que no reaccionó. O sea, el doctor me dijo: "Ánimo, señora, esto tiene que pasar en todos los niños". Es cierto, todos ustedes pasaron viruela, sarampión, Kleenex. este, algunas situaciones. Y ya. No. Vino en mí, eso sí, me sentí mal conmigo, porque digo, ¿que no lo cuidé? ¿Que no lo atendí? ¿No pude ser capaz de darme cuenta de que necesitaba más atención? Eh, de alguna manera, en ese tiempo vivíamos en una parte de Orizaba, aquí, una colonia donde tenía muchos vecinitos que tenían niños que ahí andaban para acá y para chiquitos, y yo cuidaba a mis niños, los atendía, los cambiaba, los bañaba, y yo veía tanto niño ahí en la colonia de una manera tan libres, y decía yo, no dije: "¿Por qué no ellos y Ujú, mi hijo?", sí, no, claro. sino yo dije: "¿Qué Como ellos que pasa? no están ¿Quién los cuidados. si nadie los cuida?". Y decía yo: "¿Qué pasa? Mi hijo vacunado, y no sé si estos niños estén vacunados", tenía todo su cartilla, todo. O sea, todo era la mínima probabilidad de que él muriera por una encefalitis viral. Era un niño súper normal y todo lo que ustedes pudieran imaginar. Bien, en aquel entonces, un amigo, muy buen amigo, hermano en la fe también, médico, me escuchó
me oyó, me vio llorar. En serio, es que mira, Gerardo, aquí, mira a mis vecinos. Y dice, mira, le digo, ellos, no sé cómo en ese momento pensé, hay que protegerlos o hay que cuidarlos o qué hay que hacer, hay que Generación de avisarles a las angustia. mamás que están vulnerables. Y él me dice, mira, de ellos Dios tiene misericordia y Dios los guarda. Tú no te preocupes por esos niños, Dios los guarda. Entonces, de alguna manera yo entendía, ¿no? Bueno, Señor, entonces, pero sí, no hubo nada contra el Señor, pero sí había en mí esa situación de sentirme, ¿saben qué? Ahorita viene a mi mente algo bien importante. Abel estaba en un campamento, mi esposo estaba en un campamento de jóvenes en Huistla, Chiapas, con unos hermanos, y él venía de haber servido al Señor allá. Él llegó, él nos comunicamos, ¿sabes qué? Los niños tienen varicela, aquí estoy con ellos, y miren, no, pues él regresa de un campamento de haber servido al Señor y llega y se encuentra con que él llegó, creo que el sábado, no recuerdo bien cuándo, el domingo fuimos al templo y el lunes nos sucede esto. Y a veces a lo mejor pudiéramos encontrar ahí fuerza para decir, Señor, pues estamos sirviendo, mi esposo te fue a servir, ¿y cómo es que sucedió esto? Entonces, pero no, ni en la mente de mi esposo, ni en la mía entró ese pensamiento porque derramábamos al Señor nuestro corazón. Dice un versículo muy que lo considero así en una parte que dice, derrama tu corazón como las aguas por la vida de tus pequeñitos. Está en Lamentaciones. Y entonces nosotros derramábamos nuestro corazón, pero no por reclamo, sino por querer entender, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿Cuál es el propósito de esto? No viene ahorita el por qué a mí, por qué a nosotros, o para qué, no, sino yo sé que todas las cosas de nuestra vida tienen propósitos definidos y no el propósito que Dios tenga para ti es el mismo para mí, Sí, definitivamente. No cierto. podemos igualar propósitos y a lo mejor el tuyo viene dentro de 20 años y el mío llegó cuando yo tenía 28, no sé. Sí, Hay sí. situaciones en las que tú dices, bueno, ¿dónde ¿para dónde, Señor, quieres que dirijamos nuestro camino? Igual como mamá viviste eso, pero también de alguna manera no minimizo el dolor de tu esposo. No, No lo minimizo de no. ninguna manera, pero también tuviste que cargar, enfrentar el dolor de tu esposo. Sí, miren, sin ponernos de acuerdo, yo creo que el Señor vio nuestra vulnerabilidad en ese momento, nuestra fragilidad como hijos, como jóvenes padres, como que nos faltaba mucho camino todavía. Y entonces no lo pusimos de acuerdo, pero era así. De verdad, esto lo he compartido en otras ocasiones en que digo, a veces yo estaba inmersa en mis trabajos de casa y yo abría la recámara y él estaba abrazando su chamarrita o viendo sus zapatos, llorando, y yo llegaba y abrazaba a mi viejo, porque en ese momento él era el que necesitaba ser consolado. Luego era al revés, cuando nos pusimos a escombrar la ropa, donamos algunas chamarritas y algunas ropitas a unos sobrinos que en ese entonces estaban chiquitos también. Ellos se llaman Abimael y el otro se llama Alan Trujillo Martínez. Ellos son, bueno, puedo mencionar nombres. Sí, claro, y esperemos que Ese, nos vean también. este, nosotros les pasamos ropa del niño. O sea, cuando te pones a elegir, o sea, son cositas que tú vas ahí. Mi esposo encontró en su chamarra de mi hijo unos dulces, había ido a una piñata, a una fiesta antes de una prima de mis hijas, Merari, y habían ido y tenía sus dulcecitos todavía guardados o sea, quizás ustedes me dirán, ay, esas son cositas. No, No, de es ninguna que, es manera. que era el valor en ese momento para un hijo de esa edad. No podías decirle, ay, sus cuadernos, su balón o su camiseta de su fútbol del preferido. No, Era no, muy no. Era pequeñito. pequeño, eran cosas. Entonces, cuando yo necesitaba ser consolada, mi esposo consolaba. Y creo que así nos íbamos. Así nos íbamos.
¿Qué decir de Karen? Y con tu hijito. ¿Qué decir de Karen? Miren, yo quiero abrir aquí un poquito, si me permiten, esta situación bien importante. Ahí, con Karen, entró otra preocupación en mi vida. Porque ¿saben qué pensé? Esto se puede volver a repetir. Uy, qué fuerte. No puede ser, porque he sabido y hemos leído libros de hermanos, de misioneros, de que han perdido un hijo y luego otro hijo y luego otro y dices, Sí. entonces en mi mente vino, esto se puede volver a repetir. Entonces ahí es donde yo quiero abrir un paréntesis y decirles, porque obviamente la mayoría de los cristianos evangélicos creemos que nuestros niños van, si parten en la infancia, van directo a la presencia de Dios. Eso hacen. Pero ahora con mi experiencia más grande y bueno, no solo en ese momento dije, no, yo sé que Isaí está con el Señor, pero tengo que avisarle a Karen de lo que es tener una relación con el Señor. Entonces yo agarré a mi hija chiquita de 4 años y medio, ella lo recuerda muy bien todavía, y nos pusimos a la orilla de la cama y yo con dibujos la evangelicé, con dibujitos, con crucecitas, con corazones, demostrándole la cruz más grande era la de Jesús, mostrándole lo que significa el amor de Dios y cómo podría entrar el Señor en su corazón. Y ella lo aceptó. Tenía 4 años y medio. Y mi preocupación en ese momento fue ella. Porque dije, ¿qué tal si yo me confío, me sigo confiando en que los niños, pero sucede otra situación? ¿Y qué tal si mi hija pasa el tiempo y no conoce del Señor? Y yo quiero aconsejarles a estas mamás que me escuchan y que saben y que desde entonces yo eh, tengo esa lema también en mi vida, es que las que tenemos hijos, nuestro primer ministerio son nuestros hijos. Nuestros primeros a los que tenemos que evangelizar son nuestros hijos. De alguna manera yo confié que ella era del Señor. Después, conforme va creciendo, vamos confirmándoles y recordándoles y haciendo que ellos se afiancen, porque, bueno, ya les platicaré más adelante, con Miriam fue la situación. Ella todavía no llegaba a la familia, ¿verdad? Pero con Miriam fue la situación un poquito diferente y ella se confirmó ante el Señor un poquito ya más de adolescente. Pero entra en otra historia, mi hija. Pero ahí está también, ¿sí? Miriam llegó 2 años después de que Isaí partió con el Señor. Isaí partió en el año 90 y Miriam llegó en el 92. Esa es otra historia. Y con tu bebecita que tenías en brazos, ¿cómo podías entregarte a ella como mamá con el dolor que tenías presente? Eso lo platiqué una vez con mi esposo, lo platicamos y a lo mejor les digo, yo soy algo, pues no sé, me gusta darle una situación poética o algo así a ciertas circunstancias que vivimos. Entonces yo le decía a Abel, le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo creo, eh, ya no esperábamos, esta es otra historia, ya no esperábamos embarazarnos. Nosotros habíamos dicho, Abel y yo, niño y niña. Ah, ya el Señor nos dio niño y niña. Ahí nos quedamos perfectos, contentos. Y cuando me embarazo de Anita, como que dijimos, bueno, como que Señor, como que no, bueno, era obvio que Ya sí, habíamos quedado, ya Señor, habíamos en que no eran quedado más que dos. solo eran dos. Bueno, cuando sucede lo de Isaí, no sé qué tanto pueda yo decirles esto así a libertad. Todo, tenemos todo el tiempo, todo. Ustedes saben Todo este podcast es qué para van ti. a poner, qué van a quitar, no sé. Todo. Bien, yo le dije al doctor, cuando, ahorita estoy recordando eso, cuando nació Isaí, tenía yo 24, 25 años, y yo le dije, doctor, al ginecólogo, es que nosotros nada más queremos una parejita y ahí nos vamos a quedar. Entonces, por favor, si usted, muy sabia yo, ¿no? Por favor, si usted me hace favor de que ya ahí quede yo. Y el doctor me dijo, mire, no lo voy a hacer, señora. Y le digo, ¿por qué? Si yo se lo estoy pidiendo y usted es el médico. Y no, en primera, porque está usted muy joven. En segunda, porque tiene usted la posibilidad de tener hijos sanos.
Y en tercera, porque usted no sabe qué puede suceder. Casi fue profeta médico. Entonces regreso al momento cuando Isaí ya no está y le digo, Abel, Dios sigue teniendo el control en cada uno de los asuntos relacionados con sus hijos. Si el doctor me hubiera hecho caso, solo estaríamos con Cana. Y qué tremendo. Digo, porque es bien tremendo en un corazón de madre tener solamente 2 espacios, 2 hijos. Y cuando uno ya no está, te quedas con medio corazón. Y con medio corazón no vas a poder sobrevivir. Y el Señor ya me había dado un corazón partido en 3. Tenía yo 3 hijos en ese entonces. Y el Señor me dejó 2/3 de corazón. Con él sobreviví. Y después llegó mi güey, que con ella hacemos la familia que Dios quería que fuera. Restaura. Así es. Entonces, ¿es difícil? Sí, muy difícil. Ahorita estoy recordando muchas cosas que estaban aquí guardaditas en mi corazón, que no son parte de lo que yo había pensado decir, pero creo que es interesante, es importante descubrir esto porque tenemos que ser bien sinceros ante los demás para que podamos compartir que tenemos un Dios que todo no escapa de su conocimiento y que sus hijos, Él los está mirando. Dice que están sus oídos prestos a nuestros clamores y sus ojos puestos en cada uno de sus hijos. Entonces, creo que esa es una situación bastante importante que relatar a todos ustedes. Rudy, ¿en qué momento de tu proceso puedes decir, eres muy conocedora de la palabra del Señor, has estudiado mucho? Dicen por ahí que Dios no tiene hijos consentidos, tiene hijos cercanos, creo, por tu testimonio que eres una hija cercana de Dios. ¿En qué momento de este proceso puedes decir que ese mismo Dios que estuvo con su pueblo, que levantó a su pueblo, que lo rescató muchas veces incluso de su necedad, ese mismo Dios te levantó de esta situación? ¿De qué manera te restauró? Bien, antes de decirte cómo ha sido la restauración que Dios nos ha dado, yo quisiera compartir que a similitud del pueblo de Israel, ahorita que lo mencionaste, el pueblo de Israel estuvo en constantes desacuerdos con Dios, rebeldías con Dios, desobediencias con Dios. Y Dios volvía a trabajar con ellos y los volvía a perdonar y les volvía a indicar el camino. Y si no me recuerdo, en alguna ocasión yo leí algo de que fueron más los años de bendición que tuvo todo el pueblo de Israel durante muchos años, cuando hubo los reyes, cuando tuvieron sus situaciones, de toda su historia, muchos más años de bendición que los años de sufrimiento. Y creo que de la misma manera el Señor ha trabajado con nosotros, con mi esposo y conmigo. Sí nos ha dado unos años en los que a lo mejor necesitábamos ser ejercitados en su poder, conocer a ese Dios un poquito más profundo, porque eso nos hizo depender más de él. Pero han sido muchas más los años, ya vamos a hacer 41 años de casados, don Abel y yo, gracias a Dios, y aquí estamos, Qué bueno. y con ánimos de seguir adelante hasta que Él nos los marque, pero han sido muchísimos más años de bendición, al igual que ese Dios que trajo por el desierto al pueblo y les enseñó a través de las duras pruebas que pasaron, también les daba bendiciones, también les daba aguas refrescantes, también les daba sombra, también les daba descanso, también les mostró que era su Dios que los amaba. Entonces, creo que es el mismo Dios, el mismo que está trabajando en esta familia. Pienso que así es. El proceso es largo, pero de mucha bendición hasta ahorita. Muy bien. Estoy segura que muchas mamás que o pasaron o están pasando por este proceso de haber perdido a sus hijos,
nos están viendo. ¿Qué podrías aportar para su corazón? ¿Qué podrías decirles para consolar su alma? ¿Qué te hubiera gustado escuchar a ti en esos momentos? Bueno, sí lo hubo. Voy a hablar de mí primero para poder expresar por por qué. favor. Porque nosotros tenemos una idea. Permíteme, aquí tengo un poquito lo que tengo que decir al final. Ok. Dice, ¿qué puedo decir? Primeramente, si hay mujeres que han tenido este tipo de prueba y son hijas de Dios, creo que el proceso lo entendemos más fácilmente que aquellas que no tienen alguien a quien acudir. En este caso, un Dios verdadero que las escucha, un Dios que las puede consolar, Dios y Padre de toda consolación. Entonces, la primera situación que a mí me ayudó es conocer que Dios está conmigo. Que no importa que la tempestad esté en todo su fulgor, o como se diga, con toda su fuerza, que no importa que mi barca se menea para todos lados y que yo crea que Jesús está dormido. No, ahí está con nosotros. Entonces, primera situación que yo tomaría es esta, que la palabra de Dios me va a ayudar a fortalecer. En segundo lugar, ¿qué más me fortaleció? Definitivamente nuestra familia en la fe y nuestra familia carnal, que estaban con nosotros ahí, ayudándonos en el día a día y orando por nosotros. Esa es otra Fortaleza. fortaleza, otro punto de donde tú te puedes agarrar y decir, yo sé que hay alguien que en este momento está intercediendo. Y definitivamente, Dios es nuestro refugio. Cuando nosotros sabemos que esto es para fortalecernos, cuando estamos padeciendo situaciones bien difíciles, porque déjenme decirles algo, lo tengo aquí así. La fe, la fe no se activa, chicos. La fe no se activa hasta que tienes pruebas. Definitivamente. Porque tú puedes decir, yo soy de fe, yo tengo fe en Dios, yo conozco, y usamos la palabrita fe para decir la confianza en Dios. Pero esa fe no se va a activar hasta que no tienes una prueba. Y ahí es donde te vas a dar cuenta si de verdad está sostenida por el Señor, como en este caso. Entonces, nosotros pensamos que es importante que sí, no sea todo miel sobre hojuelas, como decimos, es que la vida del cristiano no es cierto, la vida, Dios, Jesús no nos dijo, tu vida va a ser siempre miel sobre hojuelas. Van a tener turbación, van a tener persecución, van a tener algunas situaciones, pero confíen porque yo estoy con ustedes. Entonces, creo que esa es una parte importante, si es que por ahí vamos. Ahora, ¿qué pasó después? Dije, bueno, ya fuimos experimentados en este quebranto. ¿Qué sigue? Te haces más sensible al dolor de los demás en este punto, precisamente. Quizás no todos los dolores sean iguales o que digas, ah, sí, yo te entiendo, yo te comprendo, ah, sí, cuánto lo siento. No, tienes que haber, en este caso, a la pérdida de un hijo o de una hija, sea de la edad que sea, siempre va a ser una situación de mucho dolor y de angustia para los padres. Que no, Claro. no esperas tú enterrar a un hijo, como decimos coloquialmente, siempre esperamos que nuestros hijos sean los que nos entierren. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Al poco tiempo nos habla una hermanita, ¿sabes qué, Ruth? Abel, necesito de su ayuda. Tenemos unos hermanitos aquí en Río Blanco que acaban de perder a su bebé. De alguna manera muy trágica, muy trágica. Y ahí van los rescatadores. Nos llegamos de verdad y Abel y yo íbamos, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a decir? ¿Saben qué?
No necesitamos haber llegado a decirles nada. Los vimos y nos abrazamos y lloramos. Eso fue todo. Eso fue todo. Y al poco tiempo, igual otra hermana. ¿Sabes qué? Necesito que me ayudes con una mamá que acaba de perder dos hijos. Se le fueron en el mar. Los dos. Uno por querer rescatarlo, al hermanito chiquito se mete y los dos se fueron. Ella no es cristiana. No había muchas situaciones de poder consolar con ese consuelo que nos da Dios. Bueno, que llegamos a compartir la palabra con ella y luego pues tratar de consolarla por lo que nosotros habíamos perdido. Entonces, se dan cuenta que no es nada más un caso aislado lo que puede suceder, lo que estén viviendo ustedes. Hay gente que sí se encierra en su dolor y no quiere ser ayudado, ni quiere ayudar. Hay gente que dice, aquí me sigo, pero un duelo para que sane debe tardar cuando mucho, y esto estoy hablando un poquito de, pues, ayuda médica, como nos han dicho, que es bueno que el duelo sano debe sanar ahora sí, máximo en 2 años. ¿Quiere decir que ya no vas a sufrir, que ya no te va a doler, que ya no te vas a acordar? No, pero quiere decir que tú lo vas a recordar como un evento en tu vida, como alguna situación, pero en la que tú vas a poder hablar con libertad de esto sin que te quiebres tanto y sin que puedas seguir diciendo, pobrecito de mí o qué dolor siento, no, es para que tú puedas ayudar. Entonces creo que, no sé, me escucharán, estarán algunos de acuerdo conmigo, como todo hay diversidad de opiniones, pero yo quisiera que entendieran que así lo aprendimos, así lo experimentamos Abel y yo, y así lo seguimos tratando. Nuestro hijo sigue en nuestra mente, sigue en nuestro corazón, sigue siendo parte de nuestra familia. Nuestras hijas crecieron recordando a su hermano, Miriam, que no lo conoció, Anabel, que estaba demasiado pequeña para recordarlo, y les decíamos, Isaí hacía esto, y Isaí, Chayín le decíamos, Chayín hacía esto, él decía esto, él hacía esto. O sea, parte de que todavía es, pues Sigue siendo un miembro de tu es, familia. es mi hijo, ¿no? Es mi Claro. hijo y vive. Entonces, pues no tengo por qué quitarlo de nuestra vida. Es parte de nuestra familia y ahí está. Entonces, no nos cerramos a que a veces lloramos, Abel y yo, se los decimos sinceramente, si nos hemos puesto a llorar, porque decimos, pues nuestro anhelo era verlo crecer, ¿no? Claro. Convertirse en un varón, darnos nietos, una nuera, hacer una carrera a lo mejor, servir al Señor, no sé, los sueños que tiene uno para todos nuestros hijos cuando somos en el Señor. Pero no fue así, cambió. Cambió algunas cosas en nuestra vida, pero no cambia el punto el propósito de ser una familia que ama al Señor, sobre todas. Wow. Y ahora, Ruth, cuéntanos un poquito de cómo vive. Ay, Además, ay, déjeme decirle que es no. bien compartida, porque me comparte sus tesoros. No, ¿Cómo vives ahora, Ruth? miren, chicos y chicas, somos bien felices. Les dije que vamos a cumplir 41 años de casados, si Dios nos permite, ahora en mayo. Tenemos que festejarlo, por Sí, supuesto. tenemos 3 hijas, tenemos 4 nietos. Como Job, el Señor nos dio más después de haber tenido esta ausencia de nuestro hijo aquí con nosotros y presencia ya. Y pues ahora de nuestros 4 nietos, 3 son varones, hermosos. ¿Y qué crees, amiga? Tengo Cuéntame. 3 yernos. Uy, no, si estás muy bendecida. Entonces, esos yernos yo los veo como mis hijos también, si quieren, ¿verdad? Los veo como mis hijos. Es que no saben que uno de sus yernos está aquí en nuestro equipo y a todo está diciendo que sí. Entonces, esa es una bendición, de verdad, tener esto que Dios nos ha dado. Nos podemos gozarnos con nuestra familia. Somos una familia que sigue al Señor, que ama al Señor sobre todas las cosas, que sirve al Señor,
que se involucra diariamente con una relación personal con Él, que nos esforzamos como todos en agradarle, en obedecerle, en oír su voz, en orar, en cantarle, en estudiar su palabra. No, siempre vamos a estar, nos quedaremos cortos con todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso te decía que ese mismo Dios, ese Dios, ese mismo Dios ha sido tan bondadoso con nosotros que realmente no nos queda más que decir, bendito sea el Señor por todos tus beneficios para nosotros. Dice que cada día, dice el salmista, cada día nos colma de beneficios. ¿Qué es que colme? Que agarres un vaso, que lo llenes y que se derrame. Eso es colmar, ¿no? Que se llene, que sobreabunde. Entonces, creo que ese es uno de mis favoritos, decir, bendito sea Dios, porque cada día nos colma de sus beneficios. Realmente no es, no está para discutir, al contrario, sino para aprovechar lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero enfatizar algo, quizás Sí, sea claro. ya lo último que podamos nosotros platicar en este espacio, ya después quizás haya más espacios. Miren, cuando, cuando somos aquellos que son estudiantes, para hablar de los que son estudiantes, cuando van a tener un examen, realmente la labor, quiero pensarlo así, del maestro es pasarte tu hoja y ver cuánto has aprendido de todo lo que te ha enseñado. No, la intención es, ahorita me los quiebro y los repruebo a todos. No, la idea es esa. Vamos a ver, aquí está tu hojita, vas a responder y cuánto en realidad has aprendido de todo lo que yo te he enseñado. Creo yo que así es con el Señor también. El Señor nos enseña a través de su palabra y nos hace entenderla. Y luego cuando llega a la vida práctica, cuando vivimos alguna situación en la que es necesario aplicar nuestra fe y lo que hemos conocido de Él, con el fin que Dios lo hace, es con el fin de que salgamos aprobados. Esa es la situación que yo pienso, que tenemos que salir aprobados, cual sea la prueba. Porque si no, pues qué chiste, ¿verdad? Porque si cuando tengamos la prueba digo, no, ya no puedo, porque hay muchos que vuelven atrás después de ser probados o de alguna manera examinados por el Señor o haber sido metidos en una circunstancia donde digan, no, esto no es para mí y vuelven atrás. Y creo que no, la idea es salir aprobado. ¿Tú consideras que saliste aprobada en esa tan dura prueba? Yo creo que estamos aquí, porque si no, Seguimos en la lucha. sí, yo creo que estamos aquí, si no, como muchos otros, a lo mejor me hubiera vuelto loca, ¿verdad? Sí, Como sin duda algunos, alguna. Sí. aferrándome a algo que ya no es, porque algunos se aferran a un hijo que ya no está y le siguen respeto todo eso, pero siguen viéndolo como si estuviera, ¿no? Haciendo a lo mejor una situación especial. Claro que sí, cada hijo es especial, pero si está, como en este caso nuestro hijo con el Señor, pues ya no, descanso en el Señor. Descanso porque creo que esa es otra de las situaciones en las que Dios nos permite vivir y decir, bueno, ven a mí, porque en mí hallarás descanso. Dice que tendremos descanso en Él. Él es nuestro reposo. No es una situación, no es una circunstancia. Es la persona del Señor Jesús la que nos llama, dice, ven a mí y yo te daré descanso. Yo te daré reposo. Entonces, creo que esa es una buena manera de empezar diferente, viniendo a Él. Si tú quieres hallar de verdad descanso para la situación que tu alma está ahorita acongojada, lastimada, entristecida, herida, abiertas tus heridas, ven a Él, porque esa es la situación que nosotros hicimos. Tomarnos de la mano del Señor y decir, Señor, aquí estamos. Tú nos vas a sacar de este pozo de desesperación. Tú nos afirmarás nuestros pasos sobre la roca y volveremos a tener un cántico de alabanza a ti. Y hasta la fecha, así ha sido en nuestras vidas. Seguimos amando a nuestro Dios sobre todas las cosas. Y pues esta es una manera de compartir aquel proceso en el que Dios nos ha llevado cada día. Y aquí estamos. Gracias, Ruth. Dejándonos de su mano. Gracias, Ruth. Gracias. Ruth, si alguien está en la situación
de necesitar platicar contigo. Recordamos que estamos en Orizaba, Veracruz, en México, pero gracias a Dios ya tenemos muchísimos medios en donde podemos contactarnos. ¿Estás en la disponibilidad de hacerlo, de ayudar a alguien si quiere contactarte? Claro que sí, estamos pues, ahora sí que Dios nos puso en este camino con este tipo de vida, con estas experiencias y aún con este don que el Señor ha puesto en nosotros para poder compartir de su palabra y de, pues, ayudar en lo más que podamos, porque para eso estamos en el cuerpo de Cristo, para ayudarnos unos a otros, realmente, para consolarnos, para animarnos, para soportarnos, para echarnos la palmadita y decir, Ujú. ánimo, ánimo, hermano, para arriba. Entonces, creo yo que sí, como siempre, en la mejor disposición Ok, estamos. gracias. Entonces, quien quiera o necesite contactarse con Ruth, van a tener mis contactos, pueden hacerlo por medio de mí. Sin duda alguna, el día de hoy, Dios ocupó tu testimonio Gracias, para muchas gracias a Dios. para Gracias. muchas personas que en este momento lo necesitan, el poderles darles a conocer que como hijas de Dios no somos inmunes al dolor. Somos imperfectas como cualquier otras. Podemos tropezar en algún momento de nuestras vidas, pero tenemos la confianza de que el mismo Dios que nos ha mantenido firmes, el mismo Dios que cuidó de su pueblo sigue cuidando de sus. Amén. Así es. Muchas gracias, Ruth. Gracias, Sabes cuánto te Mirna. quiero. Gracias, manita. Gracias, gracias. Siempre serás un gran ejemplo para mí. Gracias, hermana. Gracias. Y pues bueno, chicos, por favor, síganos en el próximo episodio de los testimonios que impactan corazones. Recuerden que ese mismo Dios tiene cuidado de ti. Ese mismo Dios va a estar pendiente de lo que tú necesitas y estoy segura que hoy necesitabas escuchar esto. Si te gustó este podcast, por favor, déjanos un comentario, síguenos en nuestras redes, suscríbete a nuestra página para que esto sea más grande y seamos más los que podamos poder comprobar que ese mismo Dios está con nosotros, poder demostrarles a ustedes que en estos tiempos Dios sigue obrando en cada uno de tus hijos. Si tú tienes un testimonio también que puedes compartir, por favor, contáctate por medio de nuestras redes sociales, contáctate con nosotros y recuerda, recibí un fuerte abrazo de tía Mirna. Gracias por ser mi sobrino. Mi corazón está abierto para todos aquellos que quieran también unirse a esta gran lista que tengo y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. El mismo Dios. Gracias. Nos despedimos. Bye bye.